Hola, si quieres aprender a hacer este punto escama para la sirenita que les he ofrecido el patrón gratuito en mi cuenta de Instagram, quédate y en este video te enseño a hacer este punto. Como te comenté anteriormente, este patrón de la sirenita lo puedes conseguir de manera gratuita en mi cuenta de Instagram, que aquí te dejo cómo puedes acceder. Y puedes ver el fotopatrón o bajarte el PDF de mi tienda, que también tienes enlace en mi cuenta de Instagram. He notado que a algunas personas se le puede haber complicado un poquito el punto escama, así que en este tutorial no te voy a enseñar a hacer la muñequita entera, sino únicamente el punto. Comenzamos. Ya he avanzado con la fila número 1 en cuanto a lo que tiene que ver con la cola de la sirenita. La fila número 1 es hacer 21 cadenas, unirlas en círculo y luego levantar una cadena y hacer 21 puntos bajos y unir con punto deslizado. Es decir, a partir de ahora comenzarían los puntos escamas. Es la fila número 2, para lo cual haré una cadena y haré 2 puntos bajos. Uno en el mismo lugar donde hice el punto deslizado, será el primer punto bajo, y otro punto bajo. Luego de que terminamos los 2 puntos bajos, comenzamos con la escama, para lo cual tenemos que hacer 9 cadenas, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y ahora vamos a trabajar en la parte de atrás de las cadenas, en estas hebras que nos quedan de atrás, ¿sí? Para lo cual vamos a hacer 8 puntos bajos, pero no los vamos a cerrar individualmente, sino todos juntos. Entonces giro y aquí en la primera hebra de atrás meto la aguja, ya tengo 1, meto en la siguiente 2 y así vamos a hacer hasta tener las 8 cadenas en la aguja. Cuando ya tengas las 8 hebras de atrás de las 8 cadenas, vamos a cerrar el punto todo junto. Tomamos el hilo y vamos a pasar por todas las hebras, que en total tienen que tener 9 en la aguja. Pasamos por todas. Aquí hacemos una cadena, giramos, una cadena y aquí en la última cadena que tendríamos, o la primera que tengan más cerca de la aguja, ahí vamos a tratar de insertar y sacamos con un punto deslizado. Ahora vamos a saltar un punto base y en el siguiente comenzaremos nuevamente la secuencia. Entonces haremos un punto bajo y ahí ya les quedó una escama realizada. La vamos a hacer nuevamente. Entonces la secuencia se compone de 2 puntos bajos, una escama y saltar un punto. Ya hice luego un punto bajo, hago el siguiente y aquí nuevamente una escama con 9 cadenas. Una vez tengo las 9 cadenas, giramos y vamos a trabajar en las hebras de atrás, tomando un punto bajo en cada una de ellas, pero sin cerrar, hasta que tengamos en total las 9 hebras en la aguja. Ya tengo las 9 hebras y voy a cerrar el punto sacando la aguja por todas ellas. Entonces tomo el hilo y saco por las 9. Tengan cuidado de que no se les pierda ninguna hebra en el camino. Una cadena, giro, una cadena y aquí en la primera cadenita que tengan más cerca, aquí de su aguja, metemos y hacemos un punto deslizado y recuerden saltar un punto. Ahora entonces daremos comienzo a una nueva escama. Recuerden saltar uno y en el siguiente un punto bajo, en el siguiente otro punto bajo y repetimos hasta tener las 7 escamas y volvemos para hacer la vuelta número 3. Acá terminé la séptima escama. Me quedaría saltear un punto y ya vienen los puntos que hicimos al principio, entonces allí cerramos con un punto deslizado. Y así nos quedaría la segunda fila terminada. Ahora les voy a mostrar la fila número 3 para que nos queden las escamas intercaladas
Tenemos 2 y 1 en el medio, 2 y 1 en el medio. Entonces, para lograr ese punto, tengo mucha luz del sol, hoy hay mucho sol, vamos a hacer lo siguiente. Aquí voy a hacer una cadena y voy a hacer en el mismo lugar un punto. En el punto siguiente, otro punto. Recuerden entonces que esta fila y la que viene es importante para después darle continuidad a la cola de la sirena. Una vez que hicimos los dos puntos bajos, vamos a hacer un punto alto. Giramos así la escama, tomamos la aguja para hacer el punto alto y fíjense que en la escama le quedó este centro. Nosotros vamos a tomar ese centro y también el punto que nos habíamos salteado de la fila anterior. Fíjense que es este que está aquí, que no trabajamos. Entonces pasamos por el centro de la escama y también por ese punto que nos salteamos. Y así trabajamos por detrás de la escama el punto alto. Repetimos nuevamente. Vienen aquí luego los dos puntos bajos que habíamos hecho de la fila anterior. Hacemos un punto bajo y el siguiente. Y ahora toca hacer el punto alto. Fíjense que ustedes tienen aquí el centro de la escama y aquí abajo el punto bajo que nos habíamos salteado en la fila anterior. Entonces haremos un punto alto tomando esos dos puntos. Por detrás de la escama tomamos el centro de la escama y el punto bajo que nos habíamos salteado, si se ve ahí en cámara, y hacemos el punto alto. Y así trabajamos a lo largo de toda esta vuelta 3, haciendo los dos puntos bajos y luego el punto alto por detrás de la escama, tomando el centro de la escama y el punto bajo de la fila anterior que nos habíamos salteado. Así completamos la fila número 3 y haremos la 4 que también necesitan saber. Aquí termina el último punto alto y ya no tenemos más puntos y nos encontramos con los dos primeros puntos que hicimos de esta vuelta número 3, entonces hacemos un punto deslizado en el primero. Y ahora sí vamos a trabajar la fila número 4, que lo que vamos a hacer es lograr el efecto de que entre dos escamas haya una tercera. Para eso, la fila número 4 vamos a hacer una cadena, en el mismo lugar un punto bajo. Y el siguiente punto bajo que teníamos no lo vamos a trabajar y directamente aquí comenzamos la escama y hacemos entonces una escama. Ya hice la escama, la cerramos con una cadena, giramos una cadena. En el primer puntito que tenemos cerca de la aguja, ingresamos y hacemos el punto deslizado. Y ahora recuerden que tenemos que saltear un punto, saltamos un punto y en el siguiente metemos. Y vamos a comenzar el siguiente punto, que sería hacer un punto, dos puntos bajos y aquí la tercera escama. Lo que logramos con esto es que esta escama nos quede entre medio. ¿Sí? Entonces ya aquí tendríamos que seguir la misma metodología que hemos hecho para tener todas las escamas terminadas. Al finalizar la vuelta número 4, que sería esta, vendría la vuelta número 5, que lo que tienen que hacer es repetir la vuelta número 3. Recuerden que la vuelta número 3 es hacer dos puntos bajos y luego un punto alto tomando desde atrás el centro de la escama más el punto bajo que nos salteamos de la vuelta anterior. Y una vez que terminaron la vuelta número 5, para seguir el patrón de la muñequita de Ariel, de la sirenita, tienen que repetir. Luego sería de la fila 6 a la fila 9. Y en esa fila 6 a fila 9 lo que hacen es repetir la fila 2 a la 5. ¿Sí? Y luego les quedaría la fila 10, que repiten la fila 2, la fila 11, en donde repiten la fila 3, y al último le van a quedar unos puntos que tienen que hacer 5 puntos y una disminución,
y repetir esa secuencia 3 veces. Es decir, en los puntos que quedan, hacen 5 puntos, una disminución, 5 puntos, una disminución, 5 puntos, una disminución, y le queda un total de 18 puntos, y ya estaría terminada entonces la cola de nuestra sirena, por lo menos en lo que tiene que ver con las escamas. Y luego en el patrón ya les enseñé cómo hacer las aletas, que no son difíciles, así que en este video me quería centrar únicamente en lo que es la cola y las escamas de la sirena. Espero que les haya sido útil este video. Recuerden, cualquier cosa me pueden preguntar, me dejan una pregunta, una consulta aquí abajo. Si les gustó, pueden darle me gusta, un corazoncito y suscribirse ya sea a mi canal de YouTube o a mi cuenta de Instagram. Chao, chao.